Estados Unidos se va a quedar sin diésel. A pesar de que Estados Unidos es una potencia energética y de que Rusia no tiene las manos puestas sobre las llaves de suministro de ninguno de sus combustibles, como sí tiene que lamentar a Europa, los estadounidenses también han sido arrastrados a la crisis de la energía detonada por la invasión rusa de Ucrania. El punto crítico de Estados Unidos es el gasóleo, un combustible muy contaminante que, sin embargo, mueve casi todo, incluyendo los camiones, barcos y trenes con sus populares y rendidores motores diésel, además de su empleo en calefacción. Resulta que el excesivo optimismo con las energías limpias, en las que el gasóleo debía ser el primer damnificado, llevó a las refinerías estadounidenses a cambiar sus patrones de refinación para producir menos diésel, y ahora el país está en crisis por el combustible. Entre tanto, en Europa avanza la irracional estrategia de convertir bosques en gránulos de madera para utilizarlos como combustible, bajo el supuesto de que se trata de una energía renovable, aunque contamine tanto o más que los energéticos fósiles y esté dejando millones de tocones donde antes había árboles. Vamos a realizar en este video un paseo mundial por los temas más palpitantes del sector de la energía, puesto patas arriba por Rusia en febrero pasado, con su invasión a Ucrania. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Europa está talando árboles antiguos de bosques antiguos para obtener energía y calor. La guerra en Europa ha estimulado el floreciente negocio de quemar madera para obtener energía en el continente. Pero este problema no comenzó con la invasión a Ucrania. A pesar de que la quema de biomasa es tanta o más dañina para el medio ambiente que la de combustibles fósiles, Europa la considera una energía verde. Desde que esta política se implantó hace varios años, los extensos bosques de Finlandia, Estonia, Rumania y otros países de Europa Oriental y Central están siendo objeto de una intensa explotación, y la quema de madera supera el aporte energético de la energía eólica y la solar como líder verde. Los bosques son talados con la mayor discreción posible para evitar el movimiento ambientalista y llevados a plantas industriales donde los troncos se convierten en gránulos de madera que son exportados a Alemania, Holanda, Italia, Austria y otros países europeos. Estos suministros ayudan a los países receptores a cumplir con sus compromisos de uso de energías limpias, cuando en realidad solo se está generando un problema ambiental mayor. La gente compra gránulos de madera pensando que son la opción sostenible, pero en realidad están provocando la destrucción de los últimos bosques salvajes de Europa, dijo David Gell, de la Agencia de Investigación Ambiental, un grupo ambientalista. En Polonia, miles hacen filas de días para comprar carbón con el propósito de obtener energía. Cientos de polacos, preocupados por una posible falta de energía en invierno, están haciendo colas de varios días para comprar carbón directamente en las minas y así no depender de los intermediarios. En la mina Janina, ubicada en el extremo sur del país, y en otras de la región de Silesia, los polacos hacen colas de hasta 3 días de espera para comprar la cuota establecida de 3 toneladas de carbón. Los compradores provienen de todas partes del país, incluyendo ciudades situadas a cientos de kilómetros, y acampan en las cercanías de las minas para asegurar el combustible que les permita protegerse del brutal clima invernal polaco. Polonia es el país de la Unión Europea que más depende del carbón en su mix energético, representando el combustible fósil, un 71% del total. Jaroslaw Kaczynski, jefe del partido de gobierno, hizo un llamado a los polacos a que no entren en pánico, porque si bien los que necesitan 3 toneladas de carbón hoy tienen solo una, las otras 2 llegarán pronto. Polonia pone límites al precio de la electricidad. Polonia decidió poner tope a los precios del carbón y la electricidad con el fin de ayudar a los hogares, el comercio y las empresas a enfrentar la escalada en las cotizaciones de la energía, con el invierno en puertas. El precio límite estipulado para las pequeñas y medianas empresas y los entes de servicio público, como escuelas y hospitales, es de 785 zloty o 164 euros por megavatio hora. Los hogares ya habían sido beneficiados con un precio máximo de 693 zloty por sus primeros 2.000 kilovatios hora consumidos, y la nueva legislación los ampara para los consumos por encima de ese nivel. La medida fue aprobada en el Parlamento mediante un abrumador acuerdo de casi un 90%, a izquierda y derecha del arco parlamentario, con la única excepción de la Confederancia, una confederación de organizaciones de extrema derecha. También fue aprobado un proyecto de ley que permite a las autoridades locales comprar carbón para calefacción a las empresas estatales de energía a un máximo de 1.500 zloty, para revenderlo a los hogares a no más de 2.000 zloty.
Cerca de un tercio de los hogares polacos quema carbón para calefacción. En Reino Unido, la gente tiene miedo de morir de frío este invierno, según la BBC. El riesgo de quedarse sin energía durante el invierno ya ha empezado a angustiar a la población más vulnerable. Susan Matthews, una neoirlandesa de Armagh, que padece de una rara condición de salud y se mueve en una silla de ruedas motorizada, dijo que tiene miedo de morir este invierno de frío y convertirse en otra estadística. La señora Matthews sufre un trastorno de movilidad que le hace sentir frío todo el año, por lo que debe cubrirse a menudo con una manta eléctrica, y su proveedor de energía le dijo que su factura podría triplicarse en invierno. En declaraciones a la BBC, la deprimida exenfermera de 66 años señaló: "Me temo que seré una de las personas que este invierno va a matar. Seré alguien que va a morir en el frío y sola". Matthews solo está comprando lo esencial para ahorrar el dinero de la factura eléctrica y enchufa la manta únicamente cuando está completamente desesperada. Casos como el de esta persona no son extraños en Irlanda del Norte. Greta Gurklite, especialista en automoción robótica que atiende a la señora Matthews, manifestó que su organización está recibiendo a diario llamadas de personas que están en situación de respirar o comer. ¿Qué causó la crisis de energía en Europa? El presidente turco Recep Tayyip Erdogan atribuyó la crisis energética europea a las sanciones impuestas por Occidente a Rusia. Turquía está transitando un camino intermedio entre Moscú y Kiev, con la esperanza de que la diplomacia ponga fin a la guerra y para facilitar la salida de productos agrícolas ucranianos que les resultan vitales a los europeos. Al referirse al presidente ruso Vladimir Putin, señaló: "Está usando todos sus medios y armas. El gas natural, desafortunadamente, es uno de ellos". Erdogan criticó la invasión de Ucrania y proporcionó unos efectivos drones al ejército ucraniano, pero se negó a respaldar las sanciones aplicadas a Rusia por Estados Unidos, Europa y otros países, una postura que, según afirma, ha ayudado a sus esfuerzos de mediación. La economía turca es cada vez más dependiente de los rusos. El país euroasiático compra a Rusia casi la mitad de sus necesidades de gas, y la agencia atómica rusa está construyendo la primera planta de energía nuclear de Turquía. Turquía consumió en 2021 una cantidad récord de 60.000 millones de metros cúbicos de gas, estimándose, de acuerdo con cifras oficiales, que aumente hasta 63 en 2022. Europa está exportando su problema de energía. Mientras se acerca la temporada de mantener la calefacción encendida, en Europa hay una creciente ola de optimismo sobre la posibilidad de navegar los cruciales meses invernales, incluso con el flujo de gas ruso convertido en un goteo. Analistas de Bloomberg Neff proyectan que aún en el peor escenario, con falta total de gas ruso y una caída baja de la demanda, Europa debería tener suficiente energía para soportar el invierno, inclusive si es el más frío de los últimos 30 años. Sin embargo, la ruta de supervivencia europea se ha basado en buena medida en dos factores. En primer lugar, la estrategia se ha dirigido a proteger a la población más vulnerable, y la destrucción de demanda se ha originado esencialmente en la industria. En la medida que los hogares tengan que jugar un rol más crítico, la situación se complicará. En segundo término, Europa está en mejor posición que los grandes consumidores de Asia para recibir gas licuado en sustitución del combustible ruso, que llega por tuberías, en un mercado en el que se han inflado enormemente las tarifas de los buques cisternas. Las cosas están más tranquilas en Asia respecto a la energía. Japón y Corea del Sur no están frente a ningún escenario desastroso, salvo la posibilidad de un invierno más frío, mientras que el apetito gasero chino se ha moderado por su estrategia extrema de luchar contra la crisis mundial de salud. Estados Unidos ya tiene una crisis de diésel, según Bloomberg. La escasez de diésel que puso recientemente nerviosa a la Casa Blanca se está expandiendo desde el noreste hasta el sureste, lo que ha llevado a que al menos un proveedor inicie protocolos de emergencia. El suministrador Mansfield Energy informó en una nota a sus clientes que necesita un aviso con por lo menos 72 horas de anticipación para asegurar el combustible y el flete en sus entregas, debido a que las condiciones están cambiando rápidamente. En las áreas con mayores dificultades, los precios del gasóleo están entre 30 y 80 centavos de dólar, más elevados que el promedio del mercado, señaló Mansfield, agregando que Tennessee está enfrentando desafíos particularmente agudos. A veces, los transportistas tienen que visitar múltiples terminales para encontrar suministro, lo que retrasa las entregas y agota la capacidad de transporte local, añade la nota. Los inventarios de diésel están más bajos que nunca en la historia de Estados Unidos, y algunos lugares no tienen nada de diésel. Los inventarios de diésel en todo Estados Unidos se encuentran en el nivel estacional más bajo de la historia, de cara al invierno, y algunas zonas del noreste ya han comenzado a racionarlo. Es casi seguro que la escasez hará subir los precios del gasóleo para calefacción y camiones, lo que sumará una nueva presión a los precios de los bienes en general y a los presupuestos domésticos. Que los suministros de combustible estén en camino no es mucho consuelo para los usuarios, dado que el proceso no es lo suficientemente rápido.
El oleoducto Colonial, principal medio de suministro del sur y el este de Estados Unidos, tiene una longitud de 8.850 kilómetros entre Texas y Nueva York, y recientemente fue reservado para transportar diésel y combustibles para calefacción y aviación. El 25 de octubre no se esperaba que el primer ciclo de combustible llegara a Atlanta antes del 3 de noviembre y una semana después a Nueva York, de acuerdo con el último cronograma de uso de las tuberías del sistema. Nueva York estaba preparada para recibir suministros desde el extranjero, pero estos no se esperaban hasta finales de octubre. La escasez ha llevado a algunos clientes a aceptar entregas físicas de contratos NYMEX, convirtiendo el sistema de la Bolsa Mercantil de Nueva York en una herramienta inusual. Estas entregas estaba prevista realizarlas durante la primera quincena de noviembre. ¿A qué se debe la falta de diésel en los Estados Unidos? El 14 de octubre del año 2022, Estados Unidos contaba con solo 25.4 días de suministro de diésel en los depósitos de almacenamiento, su nivel más bajo desde el año 2008, lo que ha sembrado preocupaciones sobre su potencial impacto en la economía del país. El gasóleo siempre ha estado en la mira como combustible fósil contaminante, por la masiva utilización de motores diésel en camiones, ferrocarriles y barcos. Durante los últimos 2 años, en medio de las promesas de inversiones en energías limpias y la caída económica por la crisis de salud, las refinerías estadounidenses han reducido sensiblemente su capacidad de producción de gasóleo, lo que está en el centro de la escasez actual. Se espera que estas limitaciones en el suministro de diésel, que se han visto multiplicadas por las sanciones a los combustibles rusos y por el mantenimiento estacional de las refinerías, produzcan una fuerte escalada de precios de invierno, cuando usualmente aumenta la demanda. El problema es global, afirmó Tom Closa, experimentado analista del Servicio de Información de Precios del Petróleo, OPIS, y señaló que los inventarios de gasóleo son los más bajos a nivel mundial desde el año 1982. Sobre este particular, puntualizó: hemos agregado alrededor de 3.400 millones de personas en ese tiempo. ¿Qué pasaría con la economía de Estados Unidos si el precio del diésel aumenta? Si bien los consumidores sienten de inmediato el aumento en el precio de la gasolina al pie del surtidor, no ocurre lo mismo con el diésel. No es algo que llame la misma atención del público que la gasolina. La mayoría de la gente no usa diésel y no ven la relevancia, pero es algo que se infiltra en todos los rincones de la inflación, porque todo se mueve alrededor del país en las vías fluviales, en los rieles o en las carreteras, con diésel, apunta Closa. El gasóleo es un combustible vital en el transporte, la calefacción, la construcción y la agricultura, entre otros sectores económicos. La economía funciona con diésel. Piense que todo lo que compra en la tienda llegó en trenes y camiones. Los altos precios del diésel podrían ralentizar la actividad económica. Los precios han bajado desde los máximos históricos, a mediados de junio, pero no lo suficiente como para aliviar las preocupaciones, dijo Denton Cinquegrana, analista jefe de petróleo de OPIS. Un aumento de los precios del diésel podría llevar a una alza generalizada en los costos de toda la cadena de abastecimiento, que sería imposible no trasladar al consumidor. Estados Unidos solo tiene 25 días de reserva de diésel. La bandera roja con el diésel levantada por Mansfield Energy, una importante empresa de logística y suministro del sector energético, ha generado preocupación, especialmente en el sureste de Estados Unidos. Un inventario de gasóleo de solo 25 días de funcionamiento del país no se veía desde la recesión de hace 14 años. La compañía especuló con que la escasez podría deberse a un bajo suministro desde las refinerías y a los pobres rendimientos en los envíos por oleoductos. Tras el anuncio de la Administración de Información de Energía, EIA, de la caída del inventario de diésel a un punto tan crítico, el director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese, dijo a Bloomberg que el nivel era inaceptablemente bajo y que todas las opciones están sobre la mesa para buscar soluciones. La EIA matizó señalando que la cifra de 25 días es solo una medida de la cantidad de combustible destilado almacenado, y agregó: los días de suministro no tienen en cuenta la cantidad de combustible destilado que se produce en las refinerías de Estados Unidos y no tienen en cuenta la cantidad de combustible destilado importado a Estados Unidos. Sin embargo, la situación es lo bastante angustiante como para desviar buques de sus trayectos originales. Cierta ayuda está en camino a lograrse que, al menos, 2 buques cargados con 90.000 toneladas de gasóleo y combustible de aviación se salieran de su ruta hacia Europa para descargar en Nueva York. ¿Qué estados tendrán problemas con el diésel? Los estados donde se esperan los efectos más graves de la escasez de gasóleo incluyen a Virginia, las Carolinas, Maryland, Georgia, Alabama y Tennessee. El gobierno federal dijo que estaba vigilando de cerca la situación con el diésel ante el riesgo de que las reservas se agoten en menos de un mes si no se ejecuta un programa de reposición.
El gasóleo se ha convertido en otra papa caliente para la administración Biden, con miles de camioneros irritados por el incremento en el precio del combustible, que muy probablemente se trasladará en breve a los que pagan los consumidores en tiendas y supermercados. Todo ello a pocos días de las cruciales elecciones legislativas de mitad de periodo, en las que las diferencias pudieran quedar establecidas por unos puñados de votos contrarios a los candidatos del presidente. ¿Qué dijo la compañía Mansfield Energy? La mala economía del envío por oleoductos y los inventarios de diésel históricamente bajos se están combinando para causar escasez en varios mercados en todo el sureste, dijo Mansfield, y añadió: estos han estado ocurriendo esporádicamente, con áreas como Tennessee enfrentando desafíos particularmente agudos. Debido a que las condiciones están evolucionando rápidamente y la economía del mercado cambia significativamente cada día, Mansfield se está moviendo al nivel de alerta número 4 para abordar la volatilidad del mercado, dijo la empresa en un comunicado de prensa. Mansfield despacha anualmente más de 3.000 millones de galones de combustibles y productos complementarios a 8.000 clientes en Estados Unidos y Canadá, a través de una red de 7.250 puntos de suministro y un sistema de 1.200 asociados para el despacho. Europa empezó a tener problemas de energía este verano, y quizás pensó que Biden se preparó para una crisis de energía, pero no fue así. Europa está pagando su imprudencia de haber puesto en manos rusas la llave de buena parte de su suministro de combustible, un problema que no confronta a Estados Unidos, por lo que no deja de sorprender que los estadounidenses hayan sido arrastrados también hacia la crisis con los energéticos. Ahora la escasez global y un fenómeno de los mercados conocido como retroceso han empujado a Estados Unidos a una crisis con el diésel, que encarecerá las facturas de calefacción en más de un 50% durante la próxima temporada invernal. Backwardation y Contago son dos extraños nombres para unas curvas que representan las conjeturas de los comerciantes sobre el valor de un contrato determinado en el futuro. En el primero, la curva tiene pendiente negativa, lo que significa que se espera que los precios bajen en el futuro, mientras que en el segundo, la pendiente es inversa y ascendente. En este momento, los usuarios están pagando más por entregas rápidas que por entregas a plazos. En el caso del diésel, esta condición de mercado retrasado incentiva a los proveedores a vender ahora en lugar de aferrarse al producto, lo que es contrario al objetivo de recuperación de los inventarios que desea el gobierno. Y mientras no se normalice el stock, la expectativa de precios será al alza. ¿Qué está haciendo la administración de Biden al respecto? El gobierno estadounidense podría, por ejemplo, liberar 1 millón de barriles de combustible de la reserva estratégica para aliviar la situación de las áreas más afectadas. Pero dado que la cantidad de diésel reservada es relativamente pequeña, el alivio duraría muy poco tiempo. Al nivel actual del consumo nacional, 1 millón de barriles de combustible solo alcanzarían para 6 horas. La administración federal también podría sacrificar exportaciones para aumentar el tamaño de la reserva estratégica de gasóleo, especialmente en las áreas más vulnerables, que son las más alejadas de los centros de refinación. Sin embargo, acumular suministros con producción nacional, reduciendo las exportaciones, impulsaría el precio en el mercado mundial. El gobierno igualmente podría renunciar a la ley Jones, que obliga a que los barcos utilizados en el transporte de bienes entre un puerto y otro de Estados Unidos sean de bandera nacional. ¿El problema del diésel es único en Estados Unidos? Aunque no sirva mucho como consuelo, Estados Unidos no está solo en su problema con el diésel, ya que el noroeste de Europa vive una situación parecida y se espera que el inventario caiga a su menor nivel desde el año 2011 en el invierno que se avecina. En Europa, el mercado de futuros del diésel también está muy atrasado, con primas de $10 por barril para entregas en noviembre con respecto a diciembre. Además, el ya tenso mercado europeo sufrirá una nueva tensión cuando entren en vigor, en febrero próximo, las sanciones a las entregas marítimas de Rusia, principal proveedor de Europa. ¿Se quedará Estados Unidos sin diésel? Sería una locura que el primer productor mundial de petróleo y el país con la mayor capacidad refinadora de crudo del mundo se quedara sin el humilde combustible generalmente ignorado por un público siempre más preocupado por la gasolina, pero vital para el funcionamiento del mundo. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo Estados Unidos se va a quedar sin diésel. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.